Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Chirapaqueando. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor César Ramírez Cotrina. Él es un médico por excelencia y su pasión y conocimiento por la historia nos llevará a un recorrido del tiempo para explorar por su natal Chavín de Huántar y su papel en la historia y la visión de nuestra región. Prepárense para un viaje lleno de historia, misterio y cultura. Adelante. Doctor César, muchas gracias otra vez. Cuéntenos un poquito de usted, de dónde originariamente, dónde nació, su vida allá por la región de Conchucos. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerte, buenas tardes a ti por tu gentileza y por el contacto al profesor, nuestro estimado amigo César Mariluz. Correcto. Bueno, hablar de la tierra, de Chavín, de San Marcos y en general de Conchucos siempre es un placer y hasta cierto modo una obligación. Tenemos muchas cosas en el tiempo. Estos últimos años nuestra realidad ha cambiado notoriamente y esta forma de difundir, y más que difundir, de estar alerta y dar nuestras opiniones, es sumamente importante. He vivido intensamente en Chavín, en San Marcos, Huántar, Huari, ¿no? Y como te digo, para mí es un honor estar con ustedes. Tuve la suerte de nacer en una hermosa región, ¿no? De los callejones de los Conchucos, maravillosa. Y tengo una experiencia muy particular, ¿no? He vivido 4 años en Ayesh, en la comunidad ahora que es parte del Emporio de Antamina. Correcto, sí. Y conozco muy de cerca la realidad en ese entonces y de lo que después ha venido, ¿no? Luego de publicar nuestro pequeño trabajo de leyendas y tradiciones chavinas, uno de nuestros retos, ya lo estamos trabajando, es la publicación de un nuevo libro, ¿no? El Antamina que yo conocí. Y además he estudiado en Chavín, pues he estudiado la primaria, tengo mis compañeros de la promoción con que siempre nos reunimos, hacemos deporte, he practicado la música, ¿no? Me gusta tocar la guitarra, cantar. Hemos dado serenatas también en tu tierra. La generación de antes como que tenía mucha variedad y muchas visiones, por ejemplo, de ser músico, ser deportista y a pesar de seguir los estudios, tener ciertas inclinaciones. Eso, por ejemplo, en las nuevas generaciones yo percibo que no hay, ¿no? O simplemente saben una o dos cosas y como que no salen más de esa capa. Y me da mucho gusto escucharlo, pues, en ese aspecto que ha practicado variedad de actividades. Sí, tienes mucha razón, es una reflexión importante. Siempre se dice que la educación ha cambiado, ¿no? Pero lo que han variado son los métodos de llegada. Porque ahora tienes el tablet, el celular, tienes la tecnología, que es extraordinaria. Sí. Es extraordinaria porque antes, por ejemplo, yo buscaba una biblioteca y tengo una anécdota cuando estaba secundaria, ¿no? Con el grupo formamos un periódico mural que fue muy conocido, que se llamó Liberación, ¿no? Un título muy acorde con los momentos que vivíamos, porque yo estudiaba en Chavín del 72 al 76 en mi colegio, y ya se vivían los albores de lo que pues vino la zona de violencia que tuvimos, que causó mucha cicatriz profunda, ¿no? Todo, sí. Entonces y buscamos materiales, no había libros, ¿no? A los que nos gustaba leer estábamos al tanto de algún vecino que tenía un libro que nos preste, pero yo cogía los libros de mi madre, que ella hacía su educación a distancia, ¿no? Por los profesores de antiguo,
los antiguos profesores. Entonces, y un buen día en el tercer piso, en el segundo piso, cerca ahí a una de nuestras aulas, escondite, encontré una biblioteca. Era la biblioteca de nuestro colegio y tenía un gran candado en la puerta. Eso era el Izaguirre. El Carlos Alberto Izaguirre, claro, el Colegio Nacional. En ese momento se llamaba Colegio Nacional Mixto Chavín. Ok. Claro, después le pusieron Carlos Alberto Izaguirre porque fue una de las personas que propuso la creación del colegio. Entonces, y fui pues y le reclamé al director. Y el director no me hizo caso. Entonces, mi primer artículo en Liberación, en el periódico Mural, que lo trabajamos los alumnos del quinto año, fue el siguiente. Tenemos una biblioteca en nuestro colegio, ¿sabían ustedes? ¿Y sabían ustedes que esa biblioteca tiene un gran candado? ¿Cuántos de ustedes han leído en esa biblioteca o han sacado un libro? Y el día lunes el director me llamó. Me dijo, ¿por qué has escrito? Le dijo, y felizmente su esposa era una de las mejores profesoras que hemos tenido. Lo va a nombrar la profesora Edith Brandán Ortega, Guarina, excelente, una profesora de química. Y ella fue y le dijo al director, que era su esposo, le dijo, tiene razón, abre la biblioteca. ¿Y cuál sería el motivo que lo tenían? Porque no lo utilizaban, no había interés, no se utilizaba. Entonces abrieron la biblioteca y teníamos unos excelentes títulos, ¿no? Y aprendimos de César Vallejo, Ciro Alegría y un montón de gente, libros excelentes, ¿no? Entonces, y volviendo a la actualidad, ¿no? De repente un salto enorme, ¿no? Tenemos excelentes canchas en Pujún, en Ayash, en Sogopampa, en Carhuayoco. ¿Hay alguna biblioteca, querido amigo Flores? ¿Has ido ahí? ¿Te has dado cuenta? No existe una biblioteca. En San Marcos deberíamos tener una biblioteca. Ustedes han visto en las webs, que salen esas bibliotecas fabulosas de Corea, en Seúl. Estas cosas son sumamente importantes, ¿no? Y me agregaría mucho que esto llegue a los jóvenes. Y esta vez que estuve en Chavín tuve la suerte, la dicha, ¿no? Fue rápido la presentación del libro que hemos escrito, pero lo mejor, lo más maravilloso fue que fui a mi colegio. Los profesores me invitaron y hablé con los chicos. Y en la tarde, una de las buenas cosas también que hace la comuna es que contrata profesores para que den extensión. Entonces fuimos al segundo piso del terminal terrestre. En el segundo piso son salones amplios, muy bonitos, y ahí estaban del nuevo terminal. No sabía que y ahí sí, hay amplio, y ahí había muchos niños, ¿no? Me senté al medio y empecé a contar todas las leyendas de la Mama Raiguana, de la Hatunhuanca y etcétera, y muchísimas cosas, ¿no? Entonces eso es importante, la difusión. Yo estoy muy convencido que si no logramos nuestra identidad, o si no sabemos quiénes somos, no podremos ir a ningún sitio. Y esa es una de las causas de nuestro subdesarrollo, ¿no? Y eso es totalmente de acuerdo. Y eso es un rápido ejemplo en una experiencia personal. Cuando usted menciona la biblioteca, en San Marcos había una biblioteca parroquial. Lo manejaban los sacerdotes que venían de turno, y estaba un sacerdote, primero el padre Frank, luego vino el padre Ivo Baldi, y ellos mandaban, o sea, su preocupación era que los niños y los jóvenes deberían educarse, no o sea una historia universal, sino empezar desde su región, y mandaban a traer, a buscar libros de la cultura chavín, de la historia del Perú y todo, para hacer nuestras tareas. Así es. Y desafortunadamente, o sea, tenía que venir alguien, un forastero, ¿no? Por decirlo así, para poner esas ideas, cuando eso debería ser desde los líderes locales, alcaldes, etc. Y en lo personal me valió bastante, pues,
ahí fue donde leí la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y desde niño yo dije, algún día llegaré a Grecia. Y me acuerdo que yo tenía pues 11, 10 años y cuando leía eso parecía una fábula, una fantasía, ¿no? Y dije, ¿dónde quedarán estos sitios? Y la vida como es, ¿no? En unos años atrás visité Grecia y me sentí pues en esa vivencia de la lectura del libro y decía, aquí estoy en Esparta, estoy en este lugar mágico. Y tiene mucha importancia, ¿no? Te marca la vida. Encamínenos un poco sus anécdotas, sus vivencias y qué nos puede recatar de lugares, ¿no? De ese Chavín antiguo. Bueno, Chavín, como el centro ceremonial, siempre estuvo en nuestra retina, ¿no? Nacimos mirando a la cabeza clava. Tuvimos nosotros los chavinos la gran suerte de tener a nuestro querido Marino González, ¿no? Marino González Moreno, que era una persona autodidacta y tuvo la suerte de tener como guía a Julio Cetello, ¿no? Okay. Como dice Ciro Maguiña, un cholo guarochirano, ¿no? Extraordinario, ¿no? Julio Cetello. Y don Marino nos inculcaba a toda esa generación, ¿no? Incluso a mi esposa, que estudió historia, y don Marino nos inculcaba, decía, ustedes como chavinos tienen que descubrir qué hay acá. No, se me preguntaba, ¿dónde estás estudiando? Bueno, he ingresado a San Marcos. Bueno, tienes que ser como Tello, acaba medicina y te vas a estudiar antropología, arqueología y tienes que volver. Bueno. Don Marino es el portero que por años, claro, el cuidador de la... Sí, yo le he puesto un nombre, ¿no? El guardián eterno. Sí, el guardián años, eterno. Escuché sí. Creo de... Sí, de 40, 50 y más. Era extraordinario, él vivía ahí y conocía, y he conversado muchísimo con él en mis vacaciones al retorno. Lo primero que hacía era irme al castillo. Y en el museo le han puesto una dedicatoria. Sí, por supuesto, ¿no? Es un personaje notable. Entonces, Chavín fue un gran movimiento cultural de los Andes entre 1500 y 500 a.C. Y tuvo un culto, una hegemonía del Hatunhuanca, el dios Huari, de 800 años. Como muy bien lo dijo Ciesa de León y Antonio de Espinosa, los españoles que llegaron por ahí, este lugar era un centro, así como Roma es para los cristianos. Entonces era un gran centro donde se celebraba el gran rito del San Pedro, que eso ya se ha descubierto y se ha estudiado, ¿no? Entonces, siempre uno está extasiado cuando ve las inmensas moles de piedra y cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas personas que mencionan, pues, fueron los extraterrestres y cómo levantaron esto, no. Entonces, para nada, lo hizo el hombre conchucano. Cuando vayas a Chavín y tú conoces las comunidades de Cochó, por ejemplo, conoces las comunidades aguerridas, las de Pujún, conoces las comunidades de Huixín, y hay una comunidad que a mí me impresionó sobremanera, que es la de Chacpar, pero que era extraordinaria, una comunidad sumamente organizada, ¿no? Entonces ellos fueron los que construyeron, son los ancestros de ellos son los que construyeron. Entonces eso es importante remarcarlo, ¿no? Porque hay algunas ideas pues fuera de lugar, ¿no? Y ahora que comentas lo de Grecia, yo siempre vivo haciéndole un parangón con Delfos. No sé si tú llegaste a Delfos. Ya eso iba a llegar, pero claro, continúe, le doy un comentario. No sé si llegaste a Delfos, sí. Nosotros tuvimos la suerte también de ir antes de la pandemia, el 2019, a Europa, y con toda la familia nos fuimos a Grecia, ¿no? Porque una hermana mía de parte de padre se casó en Tesalónica, ¿no? Muy bien. Y de ahí estuvimos unos 5 días, pero después hicimos el tour. Entonces, Delfos
Es muy parecido a Chavín. Grecia, hay una copia de Chavín, las piedras talladas, los cuadrados. No solo eso, está el oráculo ahí, claro, el campo y abierto que tienen, ¿sí? Claro, el Parnaso, el cerrito que está ahí se parece al Chayapa terriblemente. Y una cosa curiosa, ambos son de la misma edad. Así 500 antes de Cristo, el oráculo de Delfos era un oráculo obligatorio para todos los para esa civilización europea de ese tiempo. Alejandro Magno y otros estuvieron ahí para que la Pitia lea su destino. Y igual era Chavín. Venían a Chavín de Paracas, de Manta, de Cuenca, ¿no? ¿Por qué uno dice con tanta seguridad? Por los espóndilos. El pututu, el espóndilo, es originario de las aguas calientes del norte. Entonces, cuando viene el fenómeno del Niño, porque falla la corriente fría de Humboldt, empiezan a salir los espóndilos a flor de agua. Entonces la gente sabe, dice, este año va a ser un niño bien terrible. Por eso es que venían, y lo vemos pues a la Hatun Huanca, a la estela Chavín, ¿no? Que dice Raimondi, ¿no? La estela Chavín, y que tiene en las manos el pututo y el espóndilo, que era una cosa sagrada, ¿no? Entonces hay una gran similitud, y fue en su tiempo pues un extraordinario oráculo, ¿no? Entonces a Chavín han estudiado muchísimos científicos, ¿no? Desde Tello, luego todos los norteamericanos, Richard Burger, incluso en Estados Unidos hay chavinólogos, ¿no? Leining, etcétera, que se reúnen cada 2, cada 3 años para hablar de Chavín. Y a partir de los 70, 80 específicamente, llegó a Chavín John Reed, ¿no? De Stanford. Así es. Entonces él está todavía, claro, sí, está, y ha hecho unos trabajos muy importantes, ¿no? Ya utilizando la tecnología actual, ¿no? Y cada semestre que viene, porque viene de abril a julio, hay nuevos descubrimientos, ¿no? Y el otro detalle importante, el gobierno japonés nos hizo ese museo maravilloso que habrás visto, que es extraordinario donde museo. Tenemos ya de vuelta por fin en casa al obelisco Tello, y pronto debe volver la estela Raimondi. En realidad debe ser estela de Chavín, ¿no? Ahí se nacen un montón de cosas. Raimondi, cuando vino en 1898, vino pues por el norte, y siempre las personas que visitaban Chavín no se quedaban en Chavín por el frío, se quedaban en San Marcos, ¿no? Se quedaban en San Marcos, en la casa del señor Vargas o de los Barrón, ¿no? Y así fue. Raimondi se quedaba en San Marcos y venía a Chavín y estaba todo el día viendo, pues, ¿no? Estudiando, pues, maravillado, ¿no? Y don Timoteo Espinosa, que era un señor de ahí de Chavín, ¿no? Le invitó a su casa y le invitó el almuerzo, ¿no? Ahora ahí hay contradicción. Unos dicen que se sentaron en la mesa y la mesa era la estela. Otros dicen que no, que lo tenía plantado ahí en su casa, ¿no? Y también hay otras versiones. Ahora último estuve con el profesor José Antonio Salazar, que ha sido director del INC de Huaraz y que tuvo la gentileza de presentar mi libro. Es un excelente amigo, es doctor en historia, es un hombre muy versado en nuestra cultura ancashina, y él me refirió en realidad a otra historia, y en verdad hay que investigar, pues, ¿no? Que por eso es que se propone que debe llamarse la estela Chavín. Entonces, la estela está acá en el Museo de Pueblo Libre, es mi vecino. Yo siempre, todos los sábados, tengo que ir a saludarlo, y ha tenido una historia terrible. Lo trajo Raimondi, lo trajeron en esa época, ¿no? Cargado entre varias personas, lo llevaron por Guarmey, ¿no? De ahí vino con vapor acá a Lima, estuvo en el museo anterior, museo de piedra que está en Alfonso Ugarte. De ahí lo pasaron a otro museo hasta que vino el terremoto del 40, que fue un señor terremoto, y ahí se cayó y se partió en dos. De ahí lo llevaron a los almacenes,
Y bueno, ya a alguien se le ocurrió ya sacarlo ahí y que está, no hay un mal lugar. Definitivamente eso tiene que volver y tiene que estar en el museo, sí, donde está, por ejemplo, el obelisco Tello. Entonces, todas estas imágenes son parte de los dioses del Olimpo chavino, ¿no? Que tienes la estela de Chavín o estela de Raimondi, tienes el obelisco Tello, ¿no? El obelisco Tello, y tienes el, bueno, más llamada Lanzón, ¿no? Lo pusieron el nombre Lanzón, pero parecía una lanza, en realidad sí, es la Hatun Huanca, la representación del dios Huari. Y en estos últimos años se han descubierto algunas otras cosas más, las cabezas clavas, la mayoría está en trance, con los ojos desorbitados y algunos incluso con gran secreción nasal. Sí. Entonces, y la plaza circular era la plaza de un rito, y está ahí en las lápidas. Las lápidas muestran a varios seres mitológicos que están acompañando a dos grandes. No, uno se partió, solamente se encontró un pedacito, pero el otro felizmente está ahí puesto, ¿no? Y se le puso el nombre del portador del San Pedro. Eso que tiene en la mano un San Pedro, sí, tiene unas serpientes. Esos dos son los gran sacerdotes. Probablemente eso sea una máscara. Y ahí se describe, ¿no? Si es cierto que no hay un idioma o una ideografía, pero se describe el rito, porque todos se están dirigiendo arriba a Lanzón, ¿no? Entonces, cosa curiosa, Asclepio, volvemos a Grecia, el padre de la medicina, tiene un báculo, pero no es San Pedro, es un báculo que está alrededor con varias serpientes. Y el señor del San Pedro, don Marino, le puso el nombre de Hampi Camayoco, que es un nombre quechua de los médicos, ¿no? Entonces, tiene varias serpientes, 7 serpientes, ¿no? Justamente estuvimos en una última presentación, también con el doctor Maguiña, y le propusimos, porque somos miembros de la Asociación Peruana de Medicina, de Historia de la Medicina, y le hemos propuesto de que ese San Pedro, el portador, esa es la expresión más antigua de un médico, un chamán o un curandero de América, pero colombiana. Entonces estamos proponiendo al Colegio Médico para que junto con el Tumi sea el símbolo del Colegio Médico. Entonces, ahora, si tú revisas el obelisco Tello es sumamente complejo, porque la estela Raimondi es el sacerdote, yo le llamo el Ichicolyi, ¿no? Ahí en mi libro, Leyendas y Tradiciones Chavinas, donde leí que es el Ichicolyi, que tiene 2 báculos, los 2 báculos son San Pedro, ¿ya? Es el dios Huari. El Lanzón tiene una mano adelante y la otra atrás. Adelante es la de bienvenida y la de atrás te va a adivinar la suerte, escondiendo, ¿no? Entonces, en su representación también tiene varias partes de lo que es el San Pedro, ¿no? Incluso la chacana es un corte axial de la raíz del San Pedro. Entonces, y eso en Grecia, en Delfos, la sacerdotisa utilizaba las hojas de olivo. Con las hojas de olivo hacía también sus lucubraciones, leía el oráculo, ¿no? La pitia se llama, la pitia. Y en Chavín utilizaban el San Pedro. Eso es que cuando todo estaba cubierto, había San Pedro por todos lados, San Pedro por aquí, San Pedro por allá, San Pedro por allá. Y San Pedro tiene una hoja blanca muy bonita, similar a esa que está en el florero, una blanca, que emite unos efluvios en la tarde hermosos, ¿no? Entonces, cuando descubren, el año 72, Lumbreras, el doctor Lumbreras, descubre la plaza circular y encuentra al señor del San Pedro. Don Marino dice, no corten ningún San Pedro, porque no es mala planta, es parte de esta estructura, ¿no? Entonces,
el rito estaba ahí. Y las cabezas clavas representan a los sacerdotes como bienvenida, de que están en trance. Hay otros que son también soldados, ¿no? Sacerdotes guerreros, ¿no? Y hay una teoría interesante que comentamos con mi hija, la mayor, que también le gusta estas cosas. Me decía, para llegar a un gran conocimiento, porque ¿qué cosa es la mescalina? La mescalina no es cualquier droga. La mescalina es un fármaco que imita a un neurotransmisor que tenemos que se llama la noradrenalina, ¿no? Entonces, cuando se ingiere mescalina, ellos sabían en las pócimas determinadas, pero si ingresas en gran cantidad también, ¿no? Exceso y no crea el síndrome de abstinencia, no es como el alcohol, la coca o el tabaco. No es tampoco un anestésico, ¿no? Lo que pasa es que reemplaza a la noradrenalina y aumenta las conexiones de la sinapsis, o sea, la unión entre neurona y neurona se llama sinapsis, y aumentar las conexiones, nuestros estados de alerta se multiplican, entonces viene lo que se llama la senestesia, ¿no? Entonces tú empiezas a volar, ya, ¿no? Empiezas a escuchar al trueno, el trueno, al viento. O sea, un trueno que no existe o un trueno que está en tu mente, okay, ¿no? Y ahí te va dando las señales del oráculo. Además de eso, los chavinos habían canalizado el río Huachexa, el que viene de arriba, ¿no? Entonces estos dos ríos, Huachexa es huachar, la palabra que es parir, y como viene tan rápido, por extensión abortar, Huachexa, ¿no? Abortera, viene así inclinado y se encuentra con el otro río, el Mosna, que es el manso. Claro. No, el que pasa por San Marcos, luego con Carech, abajo se une al Puchca. Los dos se juntan en el Tincuy. El Tincuy en quechua es una palabra mágica, encuentro, unión, amor, desarrollo, fecundidad. Y en esa área de 18 hectáreas construyeron el centro ceremonial. Es cierto, claro. Así es más o menos como que uno viene de aquí, ¿no? Y el otro así, y ahí está, pues. Pero como todos somos seres humanos y nos equivocamos, no se dieron cuenta que por Huachexa arriba está el Huanzán y cada 100 años iba a haber un alud. Y a pesar de eso, qué construcciones tan maravillosas que han resistido por cientos o miles de años, tantas cosas desastrosas de la naturaleza. El último aluvión del 45, el 17 de enero lo que hizo fue cubrirlo nada más. Lo cubrió, ¿no? Luego de eso ya don Marino González y todo el grupo lo han limpiado hasta lo que vemos ahora, ¿no? Hay un dato hablando de esas quebradas que viene del otro lado. Cuando leí la epopeya Jamás contada, señor Marín, de don Teófilo Cueva, sí, por supuesto. Dice una parte que los huaylas habían venido a dominar a Chavín pues unos años, ¿no? Y ahí tenían su chacra y las llamas, un corral, y la unión de los pincos se organizaron todo y los desalojaron y ya hasta aquí nomás, pero ellos trataron incluso de construir encima de lo que ya estaba todo, ¿no? En los últimos. A mí me pareció algo llamativo. Sí, eso fue los 500, 600 después de Cristo. ¿No? La cultura Recuay, que era una cultura belicosa, pero también trashumante, ¿no? Por eso es que en la plaza circular, al medio hay unas construcciones grotescas, ¿no? Y ellos fueron los que sacaron todas esas lápidas, las destruyeron, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante. Y antes que me olvide, hay una leyenda que ahí mencionamos en el libro, la leyenda de la Mama Raiwana, ¿no? Que es la madre primigenia. Ella determinó su casa en los precipicios del Huachexa, justo debajo del caserío de Nunupata. Al fondo hay una roca y nos decían a nosotros cuando éramos niños, Tagueja, Mama Raiwana, Pahuaimi, y nadie podía entrar, bien difícil. Entonces dice que cuando Mama Raiwana se afincó ahí, ¿no? En los albores de la historia, fue la idea de ella, ¿no? Como era un lugar mágico, Tincuy,
de que esa zona sea una zona feraz, además de la papa, de la quinoa, del maíz, del sagrado maíz, del oyuco, etcétera, ¿no? También haya frutales, ¿no? Y ella dice que sembraba en los alrededores todas esas cosas, ¿no? Para luego trasplantarlos en diferentes sitios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que un día ella salió, ¿no? Y dejó encargada a su hijo, ¿no? Su hijo, que se llama Pog. Dejó encargada a su hijo con las aves, con el huanchaco, el pichichanca, todo cuidando, y se demoró más de la cuenta, y ella, el niño se puso a llorar. Entonces, queriéndolo calmar, el pichichanca, ¿no? Y el chanque le sacaron los ojos, ¿no? Le sacaron los ojos, le sacaron la nariz, todo el cuerpo, hasta que vino el cóndor y se llevó todo lo que quedaba y lo tiró hacia el otro lado, ¿no? Entonces, cuando volvió la mama Rayguana, lloró amargamente su destino. No encontró nada y dijo: voy a maldecir esto. Y a Xayapa, que está ahí, le dijo: tú que no has cuidado, porque Pog era su hijo, tú que no has cuidado a tu hijo, vas a caer algún día. Mientras tanto, cada 100 años vendrá un alud del Huanzán, que es mi hermano, y yo de acá me voy. Agarró sus cosas y se fue por la ribera del Mosna, ya a Monzón. Monzón, cruzó Monzón y llegó a Tingo María y se convirtió en la Bella Durmiente. Entonces, esa es la historia de, ¿no? ¿Esas leyendas usted lo escribe en su libro? Está en mi libro, sí, la leyenda de Mama Rayguana, para que lo leas, ¿no? Entonces, todas esas cosas y el entorno de Chavin, el entorno es mágico, ¿no? Tienes a Xayapa, que hace 2 años cayó, justo, recordamos la leyenda de la Mama Rayguana, ¿no? Colapsó, ahora se queda un pedacito nada más. Está Po, está Aguahuanca, está Piruru, está Huagaj, y el último, el más alto, es el Huitpun, que está a la altura del mirador de Antamina. Eso sería como una comparación de los apus, que en la época incaica ya retomó un nombre, ¿no? Los grandes protectores. Las jircas y los apus. Ahora, respecto al idioma, estuviste hablando algo del idioma. En algún momento de nuestras revisiones se hablaba que el cule, ¿no? O cule, fue una lengua muy antigua que se habló en la zona de los conchucos y la zona de los huacarachucos. Incluso César Vallejo, en uno de sus versos, da 2 o 3 palabras del cule. César Vallejo era un tipo muy ilustrado, muy inteligente, ¿no? Entonces, los últimos que han hablado el cule era una familia que había en Sihuas, y después ya se perdió. Ahora casi es una lengua muerta. Pero Torero, que era otro gran estudioso de la parte lingüística de San Marcos, un extraordinario investigador, perseguido también por la época del fujimorismo, él se fue a Francia, hizo unas grandes investigaciones sobre lengua, y dice que no, que el proto-quechua incluso nació acá en Lima, y de acá, por el fenómeno del Niño, ¿no?, se fueron a la sierra. Y aparentemente podría haber sido un proto-quechua o el cule. Uno de esos 2 idiomas se hablaba en Chavin. Por ejemplo, la palabra conchucos, ¿no? Pero por ahí escuché decir conchucos con sombrero. No, Con es el dios Con, dios del agua. Y ese era un con H, creo. Claro, que ponía ahí. Es el dios del agua, y esa palabra es cule. Entonces ahí queda mucho por descubrir. Nalbarte, que es un excelente arqueólogo también de San Marcos, ha hecho un libro muy bonito sobre el obelisco Tello y descubre los fonemas y grafeos, porque el obelisco Tello es como el Popol Vuh, o la Biblia el Popol Vuh es de los aztecas, de los mexicas, ¿no?
los mayas y la Biblia de los cristianos, ¿no? Entonces este obelisco es nuestro libro sagrado. Tiene que nacer un Champollion, ¿no? Debe ser algún muchacho ahí de Chavín, de San Marcos, de Huari, alguien de la zona, que se dedique, que lea, que investigue, que vaya a Europa, que vaya a Estados Unidos, que aprenda sánscrito, que vaya a Grecia, que se dé la vuelta por todo el mundo y que vaya a vivir ahí en nuestra tierra, e investigue y descubra, ¿no? Y justamente cuando le comentaba que cada tiempo tiene su interpretación, ¿no? Estamos en un tiempo diferente para interpretarlo con la ayuda de la ciencia, con todas las herramientas que se tiene. Nos vamos a introducir al presente de Chavín. ¿Usted piensa que las autoridades, el gobierno local hace cosas novedosas para renovar el turismo, o sacar esta historia pues más hacia el mundo y tratar de darle su lugar a Chavín? ¿Cómo ve un Chavín presente ahora? ¿Cómo lo siente? Mira, el Conchucos cambia de historia, como comentó el profesor Mariluz la vez pasada, y estuve escuchándolos a ustedes, cuando pasa el túnel. Cuando llega la carretera, pasa el túnel, fue extraordinario, el 42, ¿no? Fue extraordinario. Los vehículos podían llegar a nuestra tierra, ¿no? Porque antes era terrible, venir. Habían dos rutas, una era por Yanachaya, nuestros tatarabuelos han caminado por ahí, mi abuelo era arriero, o otra pues fue encima del túnel. Era terrible llegar a Recuay, y Recuay le robaban las recuas, por eso es Recuay, pues, ¿no? Y era terrible. Entonces, al llegar la carretera fue una pequeña revolución para Conchucos. Pero Conchucos siempre estuvo aletargado, ¿no? Siempre, esta vez que fui a Huaraz fue fabuloso, ¿no? Hay una nueva corriente. Es que también Huaraz se ha conchucanizado. Sí. A muchos paisanos nuestros que han ido a Huaraz, ¿no? ¿No? Entonces, y hay bastante efervescencia cultural en Huaraz, ¿no? Pero antes no. De ahí vienen pues los conchucanos, los chuquis, ¿no? Incluso nosotros estuvimos muy contentos y muy orgullosos cuando San Andrés de Runtu, ¿no?, clasificó y le ganó pues a todos los huaracinos, a los de Chimbo, a todos, ¿no? ¿Sí? Entonces yo acá veía todos los fines de semana el partido, pues me decían, ¿qué equipo es ese de Runtu, no? Sí. Entonces, pero eso viene de la extrapolación de nuestra identidad. Entonces Conchuco siempre estuvo aletargado, etcétera, y Antamina siempre fue un sueño. Antamina no es de ahora, ¿no? Antamina, ya los incas conocían que había mineral ahí. Claro, los incas sabían que había mineral, ¿no? Luego le dieron pues a los portugueses, que se asustaron, ¿no?, los años 20. Luego le dieron a los rumanos, la época de Velasco, los rumanos. Sí, ahí estaban todos los carros viejos cuando nosotros fuimos con mi mamá. También los británicos. Y mucha gente, hasta que vino Fujimori y hizo la jugada, pues, ¿no? A que la historia lo tiene que develar. Pero lo cierto es que eso era y es todavía hasta ahora nuestra gran posibilidad de desarrollo. El caso de Chavín es una zona de turismo igual San Marcos. Si tú vas y caminas, la parte de Conchucos es extraordinaria. Sí. Ese valle del Puchca. Nosotros cuando vivíamos en Huari con mi esposa nos íbamos los fines de semana a hacer el mercado a Puchca, a Yunguilla. En Yunguilla tú encuentras las frutas más ricas de la región. La chirmoya es extraordinaria. Sí. Chavín es un lugar fundamentalmente para el turismo histórico. En estos últimos años se está rompiendo el centralismo de Huaraz y ya hay empresarios chavinos que están haciendo hoteles, igual en San Marcos. Se está ampliando, ¿no? Entonces, pero eso hacen con su propio peculio. Gente que ha trabajado en otros lugares, ha vuelto con su dinero y ve esa posibilidad y está perfecto que lo haga, ¿no? Entonces, a nivel local hay un trabajo tibio, debe ser más incisivo, hay indicios de desarrollar el turismo y hay buenos hoteles, no solamente en Chavín, en Huari, en Acopalca,
En todos esos sitios hay hoteles, hay lugares, en Cajay, que es un sitio muy bonito. Ese valle, te invito a que vayas, hay una caminata que se hace subiendo de San Marcos por Huántar, Carhuascancha. Es preciosa. Más arriba de Huántar. Claro, sales por Chavín, por claro, Chaco, por Chichucancha. Ese valle es extraordinario, ahí todavía hay ojos de anteojos, hay venados, hay tarugas, y las pampas son extraordinarias. Entonces, las municipalidades deben tener un plan de turismo importante. Es fundamental, son cosas ahí fundamentales. Educación, que el Estado tendría que ver, educación junto con las municipalidades, educación, salud, y un plan de desarrollo importante para lo que es el turismo, fundamental. Entonces esos serían los ejes de desarrollo que pienso que en estos años ojalá que salga un alcalde inteligente, ¿no? A propósito, en mi siguiente libro estoy escribiendo una parodia de un alcalde que conocí en Chavín y que lo estoy haciendo extensión porque de pronto, de noche a la mañana, sale un alcalde de San Marcos o de Chavín, casas en Miami, sí, casas en Barcelona, sí, fundos en tal, por favor. Sí. Chavín y Chacas quedaron consecutivamente ya 2 años. Y hay que dar ese crédito a Chavín y a Chacas de mantener su genuinidad, su originalidad estético, etcétera, como los mejores pueblos para visitar en el mundo. Sí, y hay que aprovechar todo su momento, ¿no? Sí. Sí, se hicieron obras en algunos de los alcaldes, pero no todo es malo, también hay que valorar. La parte arquitectónica de Chavín ha mejorado bastante, ¿no? Sí. Si tú has visto, es un empedrado completo, todas las calles un empedrado hasta la parte istal, ¿no? Chavín va creciendo hacia el norte. Y este grupo, por ejemplo, al que pertenezco, muchos se preocupan del ornato. Están vigilantes que alguna casa no esté bien pintada, ¿no? Que todos deben tener una tonalidad y hay gente joven. El año pasado, por ejemplo, hicieron un Chavín Raimi, ¿no? Chavín Raimi, sí hicieron, sí, el Chavín muy bonito. O sea, las cosas buenas hay que decirlo, ¿no? Sí. Ahora le han puesto faros por todo sitio, de manera tal que hay Chavín de noche y la plaza cuadrada se llena de gente, ¿no? Y van los danzantes, nuestras mozo danza, nuestra huanca danza. Eso lo hacen siempre en julio. Siempre en Semana Santa. Sí. Chavín, creo que sí, nuestra fiesta es la Virgen del Carmen. Correcto. ¿No? Tú sabes que los curas españoles fueron muy inteligentes con la extirpación de las idolatrías, etcétera, y el sincretismo, porque probablemente, así como el Inti Raymi en el Cusco, en Chavín había una fiesta en junio, en el solsticio del estío-verano, ¿no? Del estío de invierno, perdón, una gran fiesta, y los españoles pusieron a la Virgen del Carmen ahí para que no se olviden de eso, hicieron la fiesta ahí, ¿no? Sí. Entonces es muy venerada Mama Calmi, ¿no? Sí, también hemos escrito ahí en el libro, es una Virgen muy milagrosa, que también llegó de casualidad de Chavín. Sí. Sí. Entonces la fiesta se celebra pues como todos nuestros pueblos con gran pompa. Vamos a cerrar nuestro tema de Chavín con a ver su opinión de que pudiera dejar como quizás un ejemplar en base a su experiencia para la nueva generación, la juventud. El Centro Ceremonial de Chavín tiene ya un prestigio ganado, ¿no? Tiene una cosa ya establecida, ¿no? Sí. Hay que ampliar espacios, ¿no? Las caminatas, ¿no? Las zonas nuevas de turismo, eso es vital. Fomentar más actividades. Eso es vital. Y sobre todo para el futuro, porque la mina, si es cierto, va a durar 100 años, pero ya estamos viendo los efectos de la contaminación. Estamos viendo varios casos de cáncer que vienen de las comunidades y nos buscan, cosa que no había. La salud ha cambiado totalmente en Conchucos, ¿no? Es cierto, las vías son importantes, ahora hay carretera para todos los lugares, sumamente importante, sí, pero ha variado nuestra nutrición. Hemos dejado de sembrar,
ya no hay nuestra canchita, la cancha viene de Huaraz, Sí. todo viene de Huaraz. Así Ya no es. tenemos nuestros productos naturales. El tocos viene de Puños, de Huánuco. Entonces ya nuestra gente no está sembrando y las punas, que grandes extensiones que tenemos, ya no tienen, bueno, Auquenio se perdió hace mucho tiempo, Sí, se pues. debe reimplantar. Entonces está cambiando todo ese perfil, hay que preocuparnos. Hay diabéticos. ¿Cuándo iba a haber un diabético? Pues en Chichucancha. Ahora hay diabéticos, Sí. hay hipertensos. Sí. Entonces es el cambio de la alimentación, de la nutrición, y eso en realidad es un tema que hay que tomarlo muy en cuenta, no a la ligera. Entonces no se ha manejado una cosa conjunta, un desarrollo estratégico, ¿no? Se ha ahondado cuando les conviene las rivalidades. Sí. Entonces eso no lo debemos promover, al contrario. Y el otro tema es educación. Sí es cierto que todos los colegios tienen su presupuesto, pero también las municipalidades tienen un porcentaje para educación, ampliar la educación, crear bibliotecas o crear centros digitales, una red, ¿no? La red, ¿no? Para todos los sistemas con computadoras, tablets, y las capacitaciones y las reuniones, los congresos, etcétera. Yo cuando estuve de director en Huari hice un par de congresos, ¿no? Y hice un congreso sobre la bartonelosis, incluso lo invité a Ciro, al doctor Maguiña, pero no pudo ir porque falleció justamente en esa época don Teófilo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para realizar, ¿no? Hay muchas cosas para hacer. Y lo otro, a la nueva generación hay que amar nuestra tierra. Sí. Hay que amar nuestra tierra, no hay que perder las costumbres. Ahí justamente uno de los objetivos del libro es Buen punto. que no se pierdan nuestras costumbres. Ya no se hace el cuchipiste, ¿no? Ahora es Y se bien, llevaba en portaviendas, creo, Oh, invitario a claro. los vecinos, ¿no? Dale a tal, dale a así tal. lo vas a leer en su canastita, ¿no? Con Sí, su, sí, sí. con su Pancito, pañuelito, y- ¿no? Para nosotros no quedaba, pero para el vecino Así. sí, ¿no? Y cuando Compartir en el vecino comunidad. tenía él, llegaba y era el más rico, ¿no? Pues, Cuchi patullón a Mishkiko, Runa Capten o Maschi. Sí, 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 es cierto. Sí. ¿Y cuántas veces de niño mis abuelos pues tenían la fortuna de crecer ahí en esa Claro. época? De un chanchito que era, salía pues portaviendas y por dentro yo miraba y Sí. decía, para nosotros no queda ya No queda nada. Llévale a la tía tal, al vecino tal. Pero eso 3, qué 4 significaba? Significaba solidaridad, hileras. que éramos una gran familia, Eso, ¿no? Eso, el buen vecino. Sí, Eso que se ha perdido ya a todo nivel. Hemos perdido muchas de nuestras costumbres, tradiciones, que es importante recuperarlas, Sí. ¿no? Ese es el objetivo ¿no? Y hacemos un llamado a la juventud, a los niños. Esta vez estuve, como te digo, y te reitero, estuve muy contento porque los niños estaban alerta y eran niñitos, ¿no? Decía, cuéntame de la mamá raihuana, cuéntame de tal, cuéntame de esto. Y lo cual es importante. Si me hubiesen invitado en San Marcos, de repente para la presentación de mi libro de Sí, Antamina sería- lo voy a hacer en San Marcos. sería un honor tenerlo allá por San Marcos. Yo de hecho también ahora que voy a conocer más de su libro y todo, voy a fomentarlo y leerlo. Claro. Y pues para seguir trabajando, ¿no? Comunicándonos y viendo Claro. también qué se hace por nuestra región. Algo que cierro con esto, nuestro comentario de Chavín y nuestras culturas y nuestros pueblos. He visto en la nueva generación de niños que me he visto yo cuando bajaba el Huancadanza de Runto y de ahí, de niños, pues nuestro broquel, nosotros estábamos, y he visto, hay familias que ahora los hijos le dicen anda, ¿no? Anda, baila, y a las payas y todo esto, desde niñitos están atrás ahí moviéndose o danzando. Claro. Eso es bueno porque pues ahí está el futuro de Así de es. lo que se Y considera la el tradición. otro tema es que no se muere. Una de las cosas importantes que ha traído este boom que haya plata es que se ha recuperado las danzas, Sí, ¿no? Antes de la época esta del boom minero, se sacaba los negritos en Chavín, por ejemplo, solamente salía un grupo de gente y era bien difícil porque cuesta No, dinero. sí, pues sí. Ahora salen 2 o 3, Sí. 4, ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y todos bailamos.
Sí. Quien no ha bailado negrito no es chavín. Igual pasa con San Marcos. La huanca danza, los mozos danza, o la huanca danza lo bailan todos. Yo los he visto a mis amigos, los sanmarquinos, lo bailan todos y lo bailan con orgullo. Sí. Y eso es importantísimo, eso. Las payas en Chavín. Nosotros recordamos, comenzaba con la esposa, ¿tú has visto payas en Chavín? Yo sí he visto payas, eran 1, 2 y lo miraban de lejos, ahora es una maravilla. Salen de 6, 8 chicas muy buenas mozas y cantando, que le dan el colorido a la fiesta y eso perpetúa nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Y eso debe permanecer y prevalecer eternamente. Le agradezco este momento muy valioso para nosotros, el conocerlo y compartir las anécdotas de su pueblo y bueno, nuestra región. Todos recalco que tenemos de alguna forma pues un enlace original con Chavín y podemos tomar próximamente un tema de su profesión que es la salud. Entonces, hay varios temas, hay varios temas, supuesto. Por ejemplo, podemos hablar del fútbol, que tanto nos une a Chavín y a San Marcos, y hay anécdotas valiosísimas, ¿no? Yo he sido, claro, yo he sido parte muy activa de eso, y luego la parte de la política, ¿no? Como historia, ¿no? Y ahí en realidad hay muchísimas cosas del Chavín antiguo y su relación con San Marcos, con Guari, con toda la zona, ¿no? Así es. Guardarán, flores crecerán y mi alma volverá.